que es movimiento en una dimensión. Si recordamos, en nuestra clase anterior habíamos visto 5 conceptos básicos, que son desplazamiento, distancia, velocidad, rapidez y aceleración. ¿Quién me quiere decir cómo definimos desplazamiento? Es un cambio de posición, ¿no? Muy bien, el desplazamiento es el cambio de posición. Muy bien. ¿Cómo definimos la distancia? La trayectoria total recorrida. Muy bien, es correcto. ¿Cómo definimos la velocidad? El cambio de posición respecto al tiempo. Muy bien, es correcto. ¿Cómo definimos la rapidez? La magnitud de la velocidad. Muy bien, es la magnitud de la velocidad o la distancia recorrida en un intervalo de tiempo. Muy bien, gracias. ¿Y cómo definimos la aceleración? El cambio de velocidad con respecto al tiempo. Muy bien, es correcto. Y se acuerdan que teníamos algunos signos que nos indicaban cómo es el movimiento de una partícula. Por ejemplo, si la velocidad tiene signo positivo, ¿qué es lo que pasa con la partícula? ¿Se acuerdan? Cuando la velocidad es positiva, ¿qué pasa? Sí, avanza. Avanza. Muy bien. Entonces, velocidad positiva, la partícula avanza. ¿Qué es lo que pasa cuando la velocidad es negativa? Retrocede. Muy bien, la partícula retrocede. ¿Qué es lo que pasa cuando la velocidad es cero? Está en reposo. Está en reposo. Muy bien. Y veíamos también signos de la aceleración. Y estos signos en la aceleración nos afectaban la velocidad. ¿Qué es lo que pasa cuando la aceleración es positiva? La velocidad aumenta. Muy bien. ¿Y qué es lo que pasa cuando la aceleración es negativa? La velocidad va disminuyendo. Muy bien. ¿Y qué es lo que pasa cuando la aceleración es cero? La velocidad es constante. La velocidad es constante. Muy bien, excelente. Entonces, ¿no tenemos ninguna duda con estos conceptos? ¿No? No, ninguna duda. Muy bien. Entonces, también veíamos unas ecuaciones que nos van a permitir resolver algunos problemas que presentan el movimiento en una dimensión. Y nuestras ecuaciones son las siguientes. Tenemos nuestra ecuación para describir el desplazamiento. El desplazamiento lo denotamos con la letra delta X. Ese triangulito es el que llamamos delta, que me imagino que no, creo que no les he dejado su primera tarea, ¿verdad? No, ustedes todavía no. Hoy les voy a dejar su primera tarea y es el alfabeto griego. No se preocupen, ahorita terminando les doy todas las instrucciones. Pero bueno, necesitamos aprendernos el alfabeto griego porque en física nos encontramos con muchos símbolos griegos, entonces hay que conocerlos. Entonces, el desplazamiento lo denotamos con un delta X. El desplazamiento es igual a la posición final menos la posición inicial. Tenemos nuestra ecuación para calcular rapidez promedio, donde rapidez promedio es igual a distancia entre delta t, que es el intervalo de tiempo final menos tiempo inicial. Tenemos la velocidad promedio. La velocidad promedio es igual a posición final menos posición inicial entre tiempo final menos tiempo inicial. Tenemos también nuestra ecuación de velocidad instantánea que veíamos en nuestra clase pasada, que esta d no es distancia y tampoco significa que esto se esté dividiendo, sino que esta expresión nos indica que la velocidad instantánea es igual a la derivada de la posición con respecto al tiempo. Tenemos también la aceleración promedio. Nuestra ecuación nos dice que la aceleración promedio es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial entre el tiempo final menos el tiempo inicial. Y tenemos nuestra ecuación de la aceleración instantánea, que también es una derivada. La aceleración instantánea es igual
a la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Y nos acordábamos que para poder indicar que es Disculpe. velocidad. Sí. ¿Cuál es la derivada de la aceleración instantánea? ¿Cuál es la derivada? Es la derivada de la velocidad. Nada más así, no es... Sí. Okay. No, necesitamos tener una ecuación para que allí la podamos derivar. Recuerda el ejercicio que habíamos hecho de ejemplo en la clase pasada, la del guepardo, en donde nos indicaban una ecuación que describe el movimiento en ese caso era del guepardo. ¿Sí la recuerda? Sí. Que era 20 más 5t cuadrada. Bueno, pues esa ecuación, que era x igual a 20 más 5t cuadrada, nos indica cómo se va desplazando el guepardo con respecto al tiempo. Y si recuerda, nos pedía el ejercicio una ecuación que nos pudiese indicar cómo es la velocidad del guepardo de acuerdo a esa ecuación. Y entonces la derivábamos y nos quedaban 10t. Entonces, esa ecuacióncita de 10t es la que nos iba indicando cómo iba variando la velocidad del guepardo con respecto al tiempo. Entonces, habíamos tenido una ecuación que era velocidad igual a 10t. En ese ejemplo, hasta aquí quedaban nuestras derivadas, porque solamente era la posición y la velocidad. Pero en caso de que nos hubiesen pedido la aceleración instantánea, entonces hubiésemos tenido que derivar esta expresión, la de 10t. Y como recordamos que la derivada de una variable es 1, hubiéramos tenido 10 por 1, 10. Entonces, al momento de hacer la derivada de aquí de la velocidad, hubiéramos tenido una aceleración de 10 metros sobre segundo al cuadrado. Esto, ¿qué es lo que me iba a indicar? Primero, como ya no tengo ningún valor de t, esto me hubiera indicado que la aceleración se mantiene constante. Entonces, hubiera tenido una aceleración constante y como es positiva, esto me hubiera indicado que el guepardo iba a aumentar su velocidad 10 metros por segundo cada segundo que transcurriera. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podemos encontrar el valor de la aceleración? Si tenemos nuestra ecuación de velocidad, podemos encontrar nuestra ecuación de aceleración. ¿Sí? ¿Más o menos? Sí, profa. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna otra duda con nuestras ecuaciones? ¿No? Ok, un gallo creo que nos dijo que no. Muy bien, entonces vamos a comenzar con nuestros ejercicios de aplicación. A ver cómo vamos a estar aplicando estas ecuaciones. Tenemos nuestro primer ejercicio. Nos dice, en la figura se muestra la posición en función del tiempo para cierta partícula que se mueve a lo largo del eje X. Encuentre la velocidad promedio en los siguientes intervalos de tiempo. Entonces, vemos aquí nuestra grafiquita. Esta es una gráfica de posición contra tiempo. Siempre que grafiquemos posición contra tiempo, velocidad contra tiempo o aceleración contra tiempo, en el eje horizontal vamos a graficar el tiempo, porque el tiempo es nuestra variable independiente. Y en el eje vertical vamos a graficar la posición o la velocidad o la aceleración, porque tanto la posición, la velocidad y la aceleración son nuestras variables dependientes, porque están en función del tiempo. Entonces, aquí tengo mi gráfica de posición contra tiempo. Y queremos encontrar la velocidad promedio en estos intervalos de tiempo. Queremos encontrarla de 0 a 2 segundos.
sea, sería aquí. Después queremos encontrarla de 0 a 4 segundos. La posición sería esta. Después, para el inciso C, queremos encontrarla de 2 segundos, que se encuentra aquí en la posición de 10 metros, a 4 segundos, que es posición de 5 metros. Después, para el inciso D, queremos encontrar la velocidad promedio de 4 segundos, que estamos aquí en 5 metros, a 7 segundos, que está acá en menos 5 metros. Y por último, queremos encontrar la velocidad promedio de 0 segundos a 8 segundos. ¿Sí? Hasta aquí nos vamos ubicando en nuestra gráfica. Sí. Sí. Muy bien, entonces, nuestra ecuación de la velocidad promedio es esta que nos dice que velocidad promedio es igual a la posición final menos posición inicial sobre tiempo final menos tiempo inicial. Entonces, para el inciso A, me dicen que quiero encontrar la velocidad promedio. Y vamos a ver. Tenemos aquí, ¿cuál es nuestra posición inicial? 0. 0. ¿Y la posición final? 2. 8. No, aquí. 8. ¿Ven el punto? 10. 10 metros. ¿Por qué? Porque ahora sí vamos con el tiempo. Recuerden que el tiempo está aquí en el eje horizontal. ¿De cuánto es el tiempo inicial? ¿Tiempo 0. inicial? 0. ¿Y tiempo 0. final? 2 segundos. 2 segundos. Muy bien. Entonces, como ya ubicamos estos puntos, los sustituimos en nuestra ecuación. ¿Qué nos dice entonces para el inciso A, que es de 0 a 2 segundos? La posición final son 10 metros, porque cuando han transcurrido 2 segundos, la partícula se encuentra en 10 metros, menos la posición inicial, que partió del origen, de 0, entre el tiempo final, que son los 2 segundos que queremos considerar aquí de este intervalo de tiempo, menos 0 segundos, porque partió del reposo. Entonces hacemos nuestra sustitución, hacemos operaciones y ¿qué resultado tenemos? 10 metros sobre 2 segundos. ¿Y qué resultado tendría? 5 metros sobre segundos. Es correcto. Tenemos 5 metros sobre segundo para el inciso A. Ahora, para el inciso B, que va de 0 a 4 segundos, ¿cuál es la posición inicial? 0. 0, muy bien. ¿Y la posición final? Han transcurrido 4 segundos. ¿Cuál sería la posición final? 5. 5, muy bien. ¿El tiempo inicial cuánto es? 0. ¿Y el tiempo final? 4. 4 segundos. Muy bien, entonces lo sustituimos en nuestra ecuación, en donde para el siguiente intervalo, que es de 0 a 4 segundos, la velocidad promedio es igual a 5 metros menos 0 entre 4 segundos menos 0. ¿Y qué resultado tengo ahora? 5 cuartos. ¿Y como decimal? 1.25 metros sobre segundo. Es correcto. Entonces, para el inciso B tendríamos 1.25 metros sobre segundo. ¿Alguna duda hasta aquí? No. No. Muy bien, entonces los siguientes 3 incisos ustedes, damos 3 minutitos y revisamos nuestros resultados. Muy bien, a ver, 3 minutitos.
los programas. ¿Listo? ¿Cómo vamos? ¿Todavía no? Yo ya tengo la primera, pero me falta la segunda. Ok, damos otros minutitos. ¿Cómo vamos? Ya acabé. ¿Ya? Muy bien. ¿Alguien más? Ya, profe. ¿Ya? Muy bien. Entonces, vamos a revisar nuestros resultados. Vamos ahora con el inciso C, que nos piden encontrar la velocidad promedio en el intervalo de tiempo de 2 segundos a 4 segundos. Aquí, ¿de cuánto es la posición inicial? 5. No, en 2 segundos, ¿de cuánto es la posición? 10. 10 metros, es correcto, 10 metros. ¿Y la posición final? 5. 5 metros. Muy bien. ¿Tiempo inicial? 2. 2 segundos. ¿Tiempo final? 4. 4 segundos. Muy bien. Entonces, la velocidad promedio en el intervalo de 2 segundos a 4 segundos nos quedó como 5 metros menos 10 metros entre 4 segundos menos 2 segundos. ¿Qué resultado tenemos? Menos 2.5 metros sobre segundo. Bien, menos 2.5 metros sobre segundo. ¿Qué significa ese signo negativo? Que fue disminuyendo, ¿no? No, ¿Reversa? que fue en reversa, que regresó. Miren, a ver, a lo mejor es un poquito más fácil que lo ubiquemos en un eje horizontal, así como cuando estábamos en la primaria y que nos enseñaban de cuántos lugares saltaba la ranita o el conejito.
Entonces, vamos a ver, nos encontramos aquí que es 0. Hasta acá van a ser 10 metros. Y entonces, aquí a la mitad son 5 metros. Entonces, esta gráfica, ¿qué es lo que nos está diciendo? Nos dice que parte del origen, es decir, en 0. Y después, cuando han transcurrido 2 segundos, se encuentra aquí, en 10 metros. Pero después nos dice que transcurren 2 segundos más, es decir, llevamos 4 segundos, y de aquí regresó a esta posición, a 5 metros. Entonces, primero avanzó hasta llegar a 10 metros, por eso tenemos velocidades positivas, pero después regresó. Entonces, como regresó, por eso tenemos este valor negativo en la velocidad. ¿Sí? ¿Lo visualizamos mejor? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, Sí. muy bien. Ahora, vamos a ver. Para el inciso D, nos piden encontrar la velocidad promedio en el intervalo que va de 4 segundos a 7 segundos. Aquí, para este intervalo, ¿cuál sería la posición inicial? 5. 5 metros, que es la que se encuentra en 4 segundos. ¿Y de cuánto sería la posición final? Menos 5. Menos 5, muy bien, porque es la que está en 7 segundos. Por lo tanto, el tiempo inicial, ¿cuánto es? Menos 10 tercios. No, tiempo. ¿Cuál es el tiempo inicial? 4. 4 segundos. ¿Y el tiempo final? 7 segundos. 7 segundos. Entonces, sustituimos en nuestra ecuación y tenemos que la velocidad promedio en el intervalo de 4 segundos a 7 segundos es igual a menos 5 metros, posición final, menos 5 metros, posición inicial, entre 7 segundos menos 4 segundos. ¿Qué resultado tenemos? Menos 3.33 metros sobre segundo. Es correcto, menos 3.33 metros sobre segundo. ¿Qué me indica nuevamente ese signo negativo? Que está retrocediendo. Exacto, que sigue regresando o retrocediendo, ¿sí? Porque ahora nos vamos a encontrar hasta acá. Cuando han transcurrido aquí 4 segundos, nos encontrábamos aquí en 5 metros. Pero resulta que transcurren otros 3 segundos, que son de 4 a 7 segundos, y ahora retrocedió hasta acá, a menos 5, ¿sí? Entonces, como retrocedió aún más, por eso tenemos aquí nuestro resultado negativo. Ahora, para el último inciso, que es el E, queremos la velocidad promedio en el intervalo de 0 a 8 segundos. En este caso, ¿de cuánto es la posición inicial? 0. 0. ¿De cuánto es la posición final? 0. 0. ¿De cuánto es el tiempo inicial? 0. 0 segundos. ¿Y el tiempo final? 8 segundos. 8 segundos. Muy bien, entonces hacemos nuestra sustitución y tenemos que la velocidad promedio es igual a 0 menos 0 entre 8 segundos menos 0. ¿Qué resultado tenemos? 0. 0. Así es. Nuestra velocidad promedio fue 0 porque resulta que a final de cuentas, pues regresó aquí, al mismo lugar, al lugar de partida. ¿Sí? ¿Más o menos o no? ¿Alguna duda? No, ninguna. Ninguna duda. Bien, a ver, yo sí les pregunto a ustedes, si en lugar de habernos pedido velocidad promedio, nos hubieran pedido rapidez promedio en toda esta trayectoria, o sea, de 0 a 8 segundos, ¿de cuánto hubiera sido la rapidez promedio? Recordemos que nuestra ecuación de rapidez promedio es igual
a la distancia recorrida entre el tiempo o el intervalo de tiempo en el cual se lleva a cabo ese recorrido. ¿De cuánto sería la distancia recorrida? Del inciso A, 10 metros. Ok, y luego, Sería En el 10. B serían 15, ¿no? con el B ya llevaríamos 15 metros recorridos, muy bien. Luego, En el C serían 5. no. En el C, ¿Van en conjunto? sí, a ver, aquí algo que vamos a tomar en cuenta cuando estemos calculando la distancia es todo este recorrido que se hizo. Entonces, hasta aquí vamos bien. Vamos aquí 10 metros. Y luego recorre otros 5 metros, vamos en 15. Después se detuvo. Eso no lo contamos. Pero después, ¿cuántos metros recorrió? De aquí a aquí vamos 5 y de aquí a aquí vamos 5. Es decir, recorrió otros 10 metros. ¿Cuántos metros vamos? 20. ¿Y estos 5? 25. Vamos 25. Y luego recorrió al final otros 5 metros. 30. 30 metros. 30 metros. Recorrió 30 metros en total. Recordemos que la distancia es la trayectoria total recorrida. Sin importar si avanza o retrocede, es todo lo que recorre, que son 30 metros. Por ejemplo, tenemos 10, 15, 25 y 30. Entonces tenemos 30 metros que recorrió en 8 segundos. Entonces, ¿de cuánto sería la rapidez promedio? Sí. Y la distancia 28. ¿El cielo? 3.75. Ajá. Ok, entonces tenemos que la rapidez promedio, ¿Tienes? la Sí. rapidez promedio es igual a ¿cuánto? 75. 3.75 metros sobre segundo. Pero me han... ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna duda? Profa, yo tengo una. Entonces, ¿se va a tomar el primer número el número del inciso A para calcular o multiplicar cada punto? No, no, no. Lo único que vamos a hacer, no, olvídese de los incisos. Vámonos solamente a la gráfica. Aquí en la gráfica vamos a ver que en los primeros 2 segundos recorrió 10 metros. Después recorrió otros 5 metros. No importa que haya retrocedido. En nuestra distancia, todos estos valores son positivos, porque es todo lo que se va recorriendo. Entonces, primero avanzó 10 metros, después 5 metros, se detuvo un momento, después recorrió 10 metros y por último recorrió 5 metros. Entonces, sumamos todas estas distancias o toda esta trayectoria y por eso llegamos a 30 metros. Sí, porque es toda la distancia recorrida. Por eso nuestra rapidez promedio fue de 3.75 metros sobre segundo. En cambio, nuestra velocidad promedio fue de 0 metros sobre segundo en todo el intervalo de tiempo que es de 8 segundos. ¿Por qué fue 0 metros sobre segundo? Porque quedamos que la velocidad es el cambio de posición con respecto al tiempo. Y si nos vamos solamente a eso, al cambio de posición, pues resulta que a pesar de que se hizo todo este recorrido,
regresó al punto de partida. Por eso otra vez aquí tenemos que llegó a 0. Partió de 0 y llegó nuevamente a 0 metros, es decir, al origen. Entonces, su velocidad promedio fue de 0 porque nos dice que es el cambio de posición con respecto al tiempo. Y si partió del origen y regresó al origen, entonces no tuvimos un cambio de posición. Pero si queremos calcular la rapidez promedio, resulta que es así, nos da un valor que es de 3.75, porque la rapidez es la distancia recorrida en el intervalo de tiempo. Y la distancia que recorrió fueron 30 metros. Pero el desplazamiento es 0, porque el desplazamiento es el cambio de posición y la distancia es la trayectoria total recorrida. ¿Sí identificamos mejor estos dos conceptos? Distancia y desplazamiento. Sí, profe. ¿Sí? Identificamos también lo que es la rapidez y la velocidad. Sí. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? ¿No? ¿Seguros? Acuérdense, las dudas aquí en la clase, porque el día del examen no resuelvo dudas. ¿Ninguna duda? ¿Cómo se fue el 8 segundos, profa? ¿De dónde? ¿De aquí Del o de inciso E. acá? Del Del inciso inciso E. E. El inciso E nos pide calcular la velocidad promedio en el intervalo de 0 a 8 segundos. Entonces nos ubicamos aquí en nuestra gráfica. En 0 segundos su posición es 0 y en 8 segundos su posición también es 0. De aquí salieron los 8 segundos para el inciso E. No, digo, ¿por qué desaparece? Ah, ¿por qué desaparecen? ¿Aquí? No, a ver, ajá, en la resta. 8 menos 0, ¿Cuánto pues es? sería 8, ¿no? Sería 8. ¿Y 0 entre 8 cuánto es? Ah, es indeterminado. Error. No, no es indeterminado. Es 0. Porque la división de 0 Pero, entre ajá, cualquier número pero, sí sí, sí, existe y el resultado pues es 0. es 0. ¿Sí? Ajá. Por ejemplo, no tengo ningún dulce y lo quiero repartir entre 20 niños, pero no tengo ningún dulce. ¿De cuántos dulces le tocan? De nada, 0, ajá. De nada, de 0. En cambio, ajá, al revés, resulta que ahora es al revés. Ahora tengo 20 dulces, pero no tengo ningún niño a quien repartírselos. ¿Cuánto me queda? Pues la misma cantidad, ¿no? No, aquí es Bueno, en es lo que indeterminado, llamamos pues. que Ajá. es indeterminado. ¿Es indeterminado o es infinito? Sí, Ajá. ¿Por qué? Porque esos 20 dulces van a quedar ahí por tiempo indefinido, porque no tengo ningún niño a quien dárselos. ajá, sí, 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 ya. Ujú. Ahí ¿Sí, medio me ya? confundí, profa, pero sí, ya. Sí, entonces, ay, ese signo infinito cada vez está más feo, así quedó mejor. Ajá. Entonces, hay que acordarnos, 0 dividido entre cualquier número va a ser 0. La que no está definida es la división entre 0. ¿Sí? Ajá, sí. ¿Sí? Entonces, por eso, no es que haya desaparecido, es que 0 entre 8, pues me da 0. Sí, es como si me dijera aquí de dónde quedó el 7 menos 4, que son 3. Ah, no, pues es porque ya está implícita aquí en la división. Por eso aquí nada más pusimos el 0, porque ya teníamos implícita nuestra división. Pero es por eso, no es porque desaparezca de la nada, es porque 0 entre 8 es 0. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? ¿Otra duda? ¿No? No, profe. Ok. Bueno, si quieren ir tomando captura de pantalla, por si no les da tiempo de ir anotando, pueden tomar la captura de pantalla.
Y me dicen si podemos pasar al siguiente ejercicio. ¿Listo? ¿Podemos pasar al siguiente ejercicio? Sí, muy bien. Entonces, el ejercicio número 2 nos dice, una partícula se mueve de acuerdo con la ecuación x igual a 10t cuadrada, donde x está en metros y t en segundos. El inciso A nos dice, encuentre la velocidad promedio para el intervalo de tiempo de 2 segundos a 3 segundos. El inciso B nos dice, encuentre la velocidad promedio para el intervalo de tiempo de 2 segundos a 2.10 segundos. Entonces, ahora, este ejercicio nos indica nuevamente una ecuación, que es x igual a 10t cuadrada. Queremos encontrar la velocidad promedio para este intervalo de tiempo de 2 segundos a 3 segundos. ¿Cómo puedo encontrar la posición inicial? ¿Se acuerdan? Es como el ejercicio del guepardo. ¿Cómo podemos encontrar la posición inicial? Con ¿Alguien? la fórmula de desplazamiento. Con esa podemos encontrar la fórmula del desplazamiento, pero quiero apenas la posición. Acuérdense que para poder encontrar el desplazamiento necesito la posición inicial y la posición final. Esta ecuación que estoy remarcando aquí es la que me indica cómo es el movimiento. Entonces, si quiero encontrar la posición inicial de la partícula, o sea, en qué posición se encuentra en 2 segundos, ¿qué es lo que puedo hacer? Sustituir la T, ¿no? La T cuadrada Sustituir por la el 2. T. Por el 2. Exacto. Muy bien. ¿Y cuánto tendría? 40 metros. 40 metros. Correcto. Esa sería la posición inicial. La posición final, ¿cómo la encuentro? Lo mismo, sustituir ahora la T por el 3. Muy bien. Excelente. Y con eso ya tendría posición inicial, posición final, tiempo inicial y tiempo final. Y ya puedo sustituir en mi ecuación de velocidad promedio. Para el inciso B, ¿qué tendría que hacer? Nuevamente quiero velocidad promedio, pero ahora el intervalo de tiempo es de 2 segundos a 2.10 segundos. ¿Cómo puedo encontrar la posición inicial? Pues lo mismo. Exacto. Igual, ¿no? Igual. Muy bien. Entonces, ¿cuántos minutos? ¿3 minutos? 5 minutos. 5, profa. 5 minutos. 5. Perfecto. 5 minutitos y revisamos nuestros resultados. Muy bien.
¿Listo? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Muy bien. Entonces, vamos a revisar. Nos dice que una partícula se mueve de acuerdo con la ecuación x igual a 10t cuadrada, donde x está en metros y t en segundos. El inciso A nos dice, encuentra la velocidad promedio para el intervalo de tiempo de 2 segundos a 3 segundos. Y el inciso B, encuentra la velocidad promedio para el intervalo de tiempo de 2 segundos a 2.10 segundos. Entonces, empezamos. Nuestra ecuación para la velocidad promedio, pues es posición final menos posición inicial, entre tiempo final menos tiempo inicial. Y tenemos entonces la posición inicial para el tiempo inicial, que es de 2 segundos, pues como nos dijeron sus compañeros, lo que vamos a hacer es sustituir el valor de t en nuestra ecuación. Nuestra ecuación es x igual a 10t cuadrada. Sustituimos nuestros datos y ¿cuánto tenemos en la posición inicial? 40 metros. 40 metros, es correcto. Después, el tiempo final. Para tiempo final igual a 3 segundos, ¿de cuánto es nuestra posición final? 90 metros. 90 90 metros. Muy bien, perfecto. Entonces, sustituimos nuestros datos y tenemos que la velocidad promedio para el inciso A es igual a posición final 90 metros menos posición inicial 40 metros, entre tiempo final 3 segundos menos tiempo inicial 2 segundos. ¿Qué resultado nos dio? 50 metros. 50 metros sobre segundo. Muy bien, 50 metros sobre segundo. Y después, para el inciso B, pues tenemos que la posición inicial va a ser la misma porque tenemos el tiempo inicial que son 2 segundos. Pero la posición final es para 2.1 segundos. ¿De cuánto es la posición final? 44.1 Bien, 44.1 metros. Entonces, la velocidad promedio son 44.1 metros menos 40 metros entre 2.1 segundos menos 2 segundos. ¿Y qué resultado tenemos? 41 metros. 40 metros sobre segundos. 41 metros sobre segundo. Muy bien. ¿Alguna duda con este ejercicio? ¿Ninguno? ¿Los demás? ¿Ninguna duda? No, profe. ¿No? Ok. Entonces, vamos con el ejercicio número 3. Nos dice, una partícula se mueve a lo largo del eje X de acuerdo con la ecuación X igual a 2 más 3t menos una t cuadrada, donde X está en metros y t en segundos. En el tiempo igual a 3 segundos, nos pide encontrar el inciso A, la posición de la partícula, el inciso B, la velocidad de la partícula, y el inciso C, la aceleración de la partícula. Todo en 3 segundos. ¿Cómo puedo encontrar la posición de la partícula en 3 segundos? Sustituyendo la t igual, ¿no? Es correcto. Tenemos la ecuación X igual a 2 más 3t menos una t cuadrada y queremos la posición en 3 segundos, solamente vamos a sustituir el valor de t. Pero después nos piden calcular su velocidad. ¿Cómo puedo encontrar la velocidad si nada más tengo mi ecuación de posición? ¿Cómo puedo encontrar la velocidad? ¿Nos acordamos de nuestra ecuación de velocidad instantánea? ¿Es sacándole la derivada? Es correcto. Para calcular la velocidad, derivamos esa expresión. O sea, hay que derivar x igual a 2 más 3t menos una t cuadrada, en donde nos vamos a acordar que la derivada de una constante, es decir, cualquiera que no tenga la variable t, su derivada es 0. Sabemos que la derivada de la variable solita, que en este caso sería la t, su derivada es 1. Y sabemos que la derivada de la variable elevada a un exponente n cualquiera va a ser igual a la multiplicación del exponente por la base
elevada al exponente menos la unidad. Entonces, esta es mi ecuación de posición. Para encontrar la ecuación de velocidad es la derivada de la posición con respecto al tiempo. Y si luego quiero encontrar la aceleración, ¿qué hago? Con la fórmula de aceleración instantánea. Exacto, con la deceleración instantánea, ¿qué hacemos? Se deriva. Muy bien. Sí, excelente. Sí, ok, ya su compañero ya lo hizo todo súper rápido en mental. Pero a ver, vamos a resolver todos este ejercicio. ¿Cuántos minutitos damos? 3 minutitos, 5 minutitos. 5. 5. Muy bien, entonces en 5 minutitos revisamos el ejercicio.
¿Listo? Sí, profe. ¿Sí? Ok, vamos a ver cómo quedó. Entonces, tenemos nuestra ecuación que describe el movimiento de la partícula, que es x igual a 2 más 3t menos t cuadrada. Y nos piden, primero el inciso A, la posición en 3 segundos. Entonces, ¿qué hacemos? Sustituimos en el lugar de la variable t los 3 segundos. ¿Y a qué resultado llegamos? 2 metros. ¿Sí? ¿Llegamos todos a ese resultado? Sí, profe. ¿Sí? ¿Alguien que no o alguien que no sepa cómo llegamos a ese resultado? ¿No? ¿Todo bien? Ok, parece que sí. Después, para el inciso B, nos piden la velocidad en 3 segundos. Entonces, nos dan nuestra ecuación de posición, que es x igual a 2 más 3t menos t cuadrada. Como lo que quiero calcular es la velocidad instantánea, ¿qué quedamos que hacemos? Derivar Derivamos. la ecuación. Derivamos. Exacto. Para encontrar la velocidad instantánea, derivamos esta que es nuestra ecuación de posición. ¿Cómo queda nuestra derivada? Ya completamente derivada. Sí, Es 3 toda la menos derivada, ¿cómo 2t. queda? Muy bien. 3 menos 2t. ¿Por qué? Vamos a ver. Primero, tenemos este 2 que es una constante, porque quedamos que si no tiene una t es porque es constante. Entonces, la derivada de este 2, esto es 0. Entonces, esta ya no la tomamos en cuenta. Después tenemos 3t. Quedamos que la derivada de t así solita es 1. Entonces, 3 por 1, pues es 3. Entonces, aquí nos quedamos solamente con el 3. Y ahora hay que derivar menos t cuadrada. Quedamos que esta es una u a la n. Entonces, es n por u a la n menos 1. O sea, 2 por menos t son menos 2t. Y tenemos que 2 menos 1, pues es 1. Pero ya sabemos que t elevada a la potencia 1, pues no escribimos el exponente. Y así llegamos a este 3 menos 2t. ¿Sí llegamos todos a esa derivada? Sí. ¿Sí? ¿Alguien que no o que no haya entendido por qué llegamos a ese resultado? Yo no entiendo por qué se derivó. ¿O por qué lo tenemos que derivar? ¿Por qué lo tenemos que derivar? Porque nuestras ecuaciones nos dicen que para encontrar la velocidad de una partícula, la velocidad instantánea es la derivada de la posición con respecto al tiempo. Por eso lo derivamos. Porque si nos están dando solamente una ecuación que describe el movimiento de una partícula, esa ecuación que nos indica el movimiento, nosotros podemos graficarla. Entonces, nos queda una gráfica. En este caso, nos quedaría una parábola. Y si recordamos nuestra definición geométrica de derivada, pues es la recta, es la pendiente de la recta tangente. Entonces, a esa ecuación podemos trazarle la gráfica de una recta tangente y calcular su pendiente. Y su pendiente es la que nos estaría dando el valor de la velocidad desde la parte gráfica. Pero ahorita no necesitamos hacer eso porque tenemos aquí todo que nos dice que lo podemos resolver desde un enfoque analítico. Entonces, desde la parte analítica tenemos esta ecuación que nos describe la trayectoria o el movimiento de una partícula. Y nuestras definiciones nos dicen que la velocidad de una partícula es igual a la derivada de la posición de la partícula con respecto al tiempo. ¿Por qué? Porque el tiempo es nuestra variable independiente y la x es la variable dependiente.
Por eso tomamos esta ecuación y la derivamos. Y esta ecuación nos va a estar indicando cómo es que va variando la velocidad de la partícula conforme va pasando el tiempo. En este caso queríamos encontrar la velocidad de la partícula en t igual a 3 segundos. ¿Qué resultado nos dio? ¿Qué resultado nos dio? ¿Unidades? Segundos. No, es velocidad. Metros sobre segundo. Entonces tenemos la velocidad es igual a 3 menos 2 por el valor de t, que son 3 segundos, que es lo que queremos encontrar. Y nuestro resultado es de menos 3 metros sobre segundo. Ahora, por último, para el inciso C queremos la aceleración. ¿Qué es lo que hacemos? Derivada de velocidad. Es correcto, la derivada de la velocidad. ¿Cuánto nos quedó? Menos 2. Menos 2, es correcto. La aceleración, que es la derivada de la velocidad, es menos 2. ¿Por qué? Porque esta es nuestra expresión de la velocidad. Hay que derivarla. Este 3 ahora es una constante porque no tiene ninguna t. Entonces su derivada pues va a ser 0. Esta ya no la vemos. Y me quedan menos 2t. Y ya vimos que la derivada de mi variable t pues es 1. Entonces 1 por menos 2 nos quedan menos 2. Y nuestras unidades, porque es aceleración, son metros sobre segundo al cuadrado. Como ya no tengo ninguna variable t, esto me indica que la aceleración es constante. Como es negativa, esto me indica que la partícula se va a ir deteniendo, es decir, va a ir frenando. Y esto me dice que la partícula se va a detener 2 metros por segundo cada segundo que transcurra. Eso es lo que me indican estas unidades. ¿Sí se entiende o seguimos teniendo la misma duda que aquí de por qué se deriva? Recordemos que estas son ecuaciones que ya están establecidas. Son fórmulas que ya se investigaron hace mucho tiempo. De hecho, es gracias a Sir Isaac Newton que nosotros podemos ya encontrar estas expresiones en donde ya nosotros solamente tenemos que seguirlas como si fuera nuestra recetita de cocina para encontrar nuestros resultados. Nosotros ya no tenemos que hacer ningún otro tipo de deducción, sino solamente aplicar estos conocimientos. Entonces, nos acordamos que la posición de una partícula está denotada por la letra X. Si derivamos la posición, encontramos la velocidad. Y si derivamos la velocidad, encontramos la aceleración. ¿Dudas con este ejercicio? Alguien que me diga, no, sigue sin quedarme claro esto. A ver, dudas. Recuerden, las dudas aquí en la clase. Día del examen no resuelvo dudas. Y también recuerden algo que siempre les digo a mis alumnos. No hay preguntas tontas. Hay personas tontas que no preguntan. ¿Sí? Entonces, no importa qué pregunta sea, por favor, aquí todas las dudas. ¿Alguna duda? ¿Alguien que me diga, no, a mí no me ha quedado claro? Y volvemos a explicarlo. ¿No? ¿Todo bien? Sí. Sí, perdón, ya no le escuché. Me atoré un poco en el inciso B. Ajá. Porque, o sea, se supone que se tiene que derivar, ¿no? Sí. Pero me confundí en la parte de abajo, en donde quedó 3 menos 2 por 3 es igual a menos 3. Porque ¿qué no se supone cuando está el número solo es 0?
¿Sí? A ver, vamos a revisarla otra vez. A ver. Hasta aquí vamos bien, en donde tenemos nuestra ecuación que nos describe la posición de la partícula. Con esta sí no tenemos problema. No. No, con esa no. Muy bien, esta ecuación nos describe la posición de la partícula y queremos saber en qué posición se encuentra la partícula cuando han transcurrido 3 segundos, que es lo que nos está indicando aquí nuestro problema. Entonces, cuando han transcurrido 3 segundos, ¿en dónde está la partícula? Ah, pues sustituimos esos 3 segundos aquí en donde está t y aquí en donde está t cuadrada. Entonces es 3 por 3, bueno, es 2 más 3 por 3 menos 3 al cuadrado y nuestro resultado es de 2 metros. ¿Hasta allí vamos bien? Sí. Sí, muy bien. El inciso B nos pide calcular la velocidad de la partícula también en 3 segundos. Entonces, nosotros ya sabemos que la velocidad de la partícula la encontramos derivando la posición con respecto al tiempo. Entonces, me voy otra vez a mi ecuación de posición y voy a derivarla. Primero tengo este 2, que es la constante. Este 2, su derivada va a ser 0. Después tengo 3t. La derivada de t, así solita, es 1. Por este 3 nos va a quedar un 3. Y después tengo esta t cuadrada, que es una u a la n. Mi derivada es n por u a la n menos 1. N es 2 por menos t, tengo menos 2t. Y ese cuadrado me va a quedar 2 menos 1, pues es 1. Pero ya sé que el exponente 1 no lo escribo. Entonces, 3 menos 2t es la expresión con la cual yo puedo calcular la velocidad de la partícula en cualquier instante de tiempo. Entonces, como lo que yo quiero saber es de cuánto es la velocidad de la partícula en 3 segundos, que es lo que me está pidiendo el ejercicio, entonces en lugar de t voy a sustituir estos 3 segundos. Por eso tengo 3 menos 2 por 3. Y mis resultados son menos 3 metros sobre segundo. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí, sí, sí. Sí, sí. Muy bien. Y por último, nos pide calcular la aceleración. Y ya sé que la aceleración es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Entonces, como ya habíamos obtenido la ecuación que me indica la velocidad de la partícula en cualquier instante de tiempo, lo que voy a hacer va a ser derivar esta expresión. Y otra vez tengo este 3 que está solito, no tiene ninguna t, entonces ya sé que es una constante. Y como es una constante, su derivada va a ser 0. Y después tengo menos 2t. La derivada de la t solita es 1. Y 1 por menos 2 me queda menos 2. Es por eso que este menos 2 es la aceleración de la partícula. Como ya no tiene ninguna t en donde pueda yo sustituir este valor, pues yo ya sé que la aceleración de la partícula es constante. ¿Sí? Entonces ya no tengo que hacer nada. ¿Qué es lo que va variando con el tiempo? La posición de la partícula va variando con el tiempo. Entonces, si yo quiero conocer la posición de la partícula, no en 3 segundos. Si yo quiero conocer la posición de la partícula en t igual a 20 segundos, ¿qué es lo que haría? ¿Qué es lo que haría si yo quisiera encontrar la posición de la partícula en 20 segundos? ¿Solamente sustituir el 3 por el 20? Tendríamos que sustituir el 20 aquí, porque aquí esta es una t, que es del tiempo, y aquí tengo la otra t cuadrada, que es del tiempo. Entonces, en lugar de estos 3, que es lo que nos indicaba el ejercicio, sustituiría el número 20. Y la posición sería 2 más 3 por 20 menos 20 al cuadrado. Y encontraría un valor de posición.
Después, esta ecuación es la que me indica la velocidad de la partícula. Esta es la velocidad de la partícula cuando t es igual a 3 segundos. Pero, ¿qué tendría que hacer si quisiera la velocidad de la partícula en t igual a 20 segundos también? Sustituir por el 20. Exacto. Entonces, tendríamos aquí 3 menos 2 por 20, porque aquí es en donde tengo que sustituir el valor de t. Y si quiero la aceleración también en 20 segundos, ¿de cuánto sería? De lo que me dio la derivada de la velocidad. Ajá, ¿y cuánto es? Aquí está. ¿Cuánto es? Menos 2. Menos 2 metros sobre segundo, porque no importa cuánto cambie el tiempo, la aceleración se mantiene constante, porque la aceleración ya no tiene ninguna t en donde hagamos la sustitución del tiempo. ¿Sí, más o menos? ¿Se entiende mejor esto o todavía tenemos dudas? Sí, quedó claro. ¿Sí quedó claro? Muy bien. ¿Los demás, alguna duda? Por mi parte, no. ¿No? Ok, confío en que no. Vamos a ver, siguiente ejercicio. Nos dice este ejercicio, encuentre la velocidad instantánea de la partícula descrita en la figura en los siguientes tiempos, en 1 segundo, en 3 segundos, en 4.5 segundos y en 7.5 segundos. ¿Recordamos esta gráfica? Sí. Sí, fue la del ejercicio 1. Pero en el ejercicio 1 nos pedían calcular la velocidad promedio y nos daban un intervalo de tiempo. Aquí lo que queremos calcular es la velocidad instantánea. Y queremos la velocidad instantánea en 1 segundo, en 3 segundos, en 4.5 segundos y en 7.5 segundos. ¿Cómo calculo yo la velocidad instantánea? O bueno, ¿cómo calculamos la velocidad instantánea? ¿Qué es lo que nos dicen nuestras ecuaciones? Derivando. Derivando, exacto. Si nosotros tuviéramos aquí en lugar de una gráfica, tuviéramos una ecuación, pues todo estaría fácil, porque tendríamos que solamente que derivar. Pero resulta que no tengo una ecuación, tengo una gráfica. Entonces, como tengo una gráfica, me tengo que ir a mi definición geométrica de derivada, que hace un momento les decía, si tuviésemos que graficar, tendríamos una gráfica de posición contra tiempo y la velocidad sería la gráfica de la recta tangente que tocaría a esa gráfica en un punto. En este caso, la tangente necesito que toque a mi gráfica solamente en 1 segundo, en 3 segundos, en 4.5 segundos y en 7.5 segundos. Eso es más sencillo cuando tenemos que nuestras gráficas son curvas. Porque aquí, como nuestra gráfica son rectas, pues resulta que esta misma es la tangente de esta gráfica. Esta es la tangente de esta parte de la gráfica. Esta es la tangente de esta gráfica. Esta también es una recta tangente y esta también es una recta tangente. Entonces voy a hacer uso de esta igualdad, en donde yo ya sé que para calcular la velocidad, pues la velocidad es la derivada de la posición con respecto al tiempo. Como no tengo una ecuación para derivar, entonces yo ya sé que la definición geométrica de una derivada es la recta tangente. Y de esta recta tangente lo que me interesa es la pendiente. ¿Por qué? Porque el valor que tenga la pendiente, pues es el valor de la velocidad. Les digo nuevamente, no se me preocupen, no necesitamos llegar a hacer todas las deducciones matemáticas para llegar a esta ecuación, porque son ecuaciones que ya están establecidas. Y como les he dicho, nosotros en física, las matemáticas, la trigonometría, el álgebra,
son herramientas para nosotros. Nosotros ya no tenemos que estar haciendo deducciones de fórmulas, solo hacen los matemáticos. Nosotros lo que ya hacemos es aplicar esas herramientas matemáticas algebraicas y trigonométricas que ya están establecidas para resolver nuestros problemas. Entonces, como ya sé que la velocidad es la derivada de la posición con respecto al tiempo y que esto es la tangente de una recta y para encontrar su valor debo determinar su pendiente, pues entonces tengo que determinar las pendientes de cada una de estas rectas, dependiendo de en dónde se encuentra el punto que nosotros queremos identificar. Pero para esto necesito primero mi ecuación de la pendiente. ¿Cómo calculo la pendiente de una recta? ¿Se acuerdan? Es y2 menos y1 sobre x2 sobre x, no, x2 menos x1. Es correcto. La pendiente de una recta la calculamos así. Tenemos pendientes igual a y2 menos y1 entre x2 menos x1. Perfecto. Entonces, aquí, ¿qué es lo que vemos? Pues vamos a olvidarnos que tenemos nuestra gráfica que es de posición contra tiempo. Y vamos a visualizarla como si tuviéramos un plano cartesiano cualquiera, en donde en el eje vertical tengo y en el eje horizontal tengo X. Esto es para que no se me confundan de que veo una X aquí, luego veo otra X aquí. No, vamos a olvidarnos de que nuestra gráfica es posición contra tiempo. Ahorita no vamos a ver esto, ni vamos a ver esto. Nos vamos a ubicar solamente como si fuera un plano cartesiano, en donde aquí en el eje vertical son las Y y en el eje horizontal son las X. Sí, entonces, para el inciso A, que quiero calcular la velocidad instantánea en un segundo, pues voy a ubicarme en qué recta tangente se encuentra. Y un segundo se va a encontrar sobre esta recta tangente. Entonces, para encontrar la velocidad en un segundo, voy a calcular la pendiente de esta recta tangente. ¿Y cómo la puedo calcular? Pues identificando su punto inicial, que sería x1, y1, y su punto final, que sería x2, y2. Entonces, ¿cómo quedaría? ¿Cuánto sería y2? 5. ¿No? 10. Acuérdense, este punto que está aquí es el que corresponde a la posición en un segundo, pero yo no estoy muy segura de que aquí sea 5, puede ser 4.5, puede ser 4 punto algo, no lo sé, pero sí conozco el punto inicial y el punto final de esta recta sobre la cual se encuentra este punto. Entonces calculo la pendiente de esta recta, tomando en cuenta el punto inicial, que sería x1, y1, y el punto final, que sería x2, y2. Entonces, para poder sustituir en mi ecuación, ¿cuánto sería y2? 10. 10. Muy bien. ¿Cuánto sería y1? 0. 0. ¿Cuánto sería x2? 2. No. 2. Sí. 2. Aquí está. 2. Este sería x2. ¿Y x1? 0. 0. Entonces, como ya conozco y2, y1, x2, x1, nada más voy a sustituir. ¿Y qué resultado tengo? 5. 5 metros sobre segundo. Correcto, 5 metros sobre segundo. Entonces, la velocidad instantánea de la partícula en un segundo es de 5 metros sobre segundo. Y esos 5 metros sobre segundo va a ser la velocidad instantánea de todos los puntos que estén sobre esta recta. ¿Por qué? Porque aquí se va a mantener constante la pendiente. Entonces, no importa si lo queremos encontrar en 0.5 segundos, su velocidad instantánea es de 5 metros sobre segundo. Si la queremos en 1.5 segundos, la velocidad instantánea es de 5 metros sobre segundo. O en 0.9 segundos, son 5 metros sobre segundo. Aquí nos lo piden en un segundo.
que son 5 metros sobre segundo. ¿Por qué? Porque todos los puntos que se encuentren en esta recta tienen una pendiente constante, porque es la misma pendiente. Por lo tanto, la velocidad en todos estos puntos va a seguir siendo de 5 metros sobre segundo. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Sí. Muy bien. Después, para el inciso B, me piden calcular la velocidad instantánea para 3 segundos. 3 segundos vamos a ubicarnos. ¿En qué recta está? Está en esta recta. Entonces, ahora tengo que calcular la pendiente de esta recta para encontrar la velocidad instantánea de 3 segundos. Entonces, ahora aquí, este va a ser mi punto inicial y este va a ser mi punto final, porque ahora voy a considerar la pendiente de esta recta. Entonces, ahorita este va a ser X1, Y1. ¿Cuánto sería aquí X1? 5, ¿no? No, aquí. ¿Cuánto es Dos. X1? 2, 2. ¿Y Y1? 4. 10. No, aquí, en este 10. punto. 10. 10. Acuérdense, este es X y este es Y. Entonces, aquí X1 es 2, Y1 es 10. En este punto, que es mi punto final de esta recta, ¿de cuánto es X2? 4. 4, 4. ¿Y Y2? 5, 5. Muy bien, entonces solamente lo sustituimos y encontramos nuestro resultado. Vamos con el inciso C, que es 4.5 segundos. 4.5 segundos los vamos a encontrar sobre esta recta. Aquí, a la mitad. Este va a ser, aquí van a estar los 4.5 segundos. Entonces hay que calcular la pendiente de esta recta, en donde ahora este es mi punto inicial y este es mi punto final. Entonces aquí tengo X1, Y1. ¿De cuánto es X1? Aquí. 4, ¿Y Y1? 5, ajá, 5. Muy bien. ¿Y este que es mi punto final, de cuánto es X2? 5, ¿Y Y2? 5, 5. Igual lo sustituyo en mi ecuación y ya tengo la velocidad instantánea en 4.5 segundos. Y por último, para el inciso D, quiero la velocidad instantánea de la partícula en 7.5 segundos. ¿Ubico dónde va a estar? Pues 7.5 va a andar por acá. Va a estar sobre esta recta. Entonces hay que calcular la pendiente de esta recta para encontrar la velocidad instantánea. Ahora, mi punto inicial va a ser este y mi punto final va a ser este. Entonces, punto inicial, X1, ¿cuánto es? 7, ¿Y Y1 cuánto es? 5, menos 5, Menos 5, correcto. Este es mi punto final. X2, ¿cuánto va a ser? 8, 8. Muy bien. ¿Y Y2 cuánto va a ser? 0. 0. Igual, lo sustituimos en nuestra ecuación de la pendiente y encontramos la velocidad instantánea para 7.5 segundos. ¿Sí? ¿Sí sabemos qué es lo que tenemos que hacer? Sí. ¿Sí? ¿Cuántos minutitos damos? 3 minutitos, 5 minutitos. 5. 5. Muy bien. 5 minutitos y revisamos nuestros resultados. Sí. ¿Usted ya lo hizo? Yo confío en que sí. Permítanos unos minutitos, por favor, para que podamos comparar todos nuestros resultados. ¿Sí? Paciencia, 5 minutitos. Así, estírese, tome agua, haga un dibujito. Y ahorita revisamos los resultados, por favor. Sí, gracias.
Tranquilízate un poco, tranquilízate. Me estás dando mucho miedo. Tranquilo, tranquilo. Ay, el exorcista se va a volver todo su cabeza completo. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. ¿Listo? ¿Ya? Muy bien. A ver, ¿los demás? ¿Listo? Sí, profesora. ¿Sí? Muy bien. A ver, vamos a revisar nuestros resultados. Ya, el de 1 segundo ya lo tenemos, son 5 metros sobre segundo. Vamos con el de 3 segundos. ¿Cuánto nos quedó? Menos 2.5 metros sobre segundo. Es correcto, menos 2.5 metros sobre segundo, porque ahora tenemos que calcular la pendiente de esta recta, en donde tenemos punto inicial, punto final. Punto inicial, 2,10, es decir, x1, 2, y1, 10. Punto final, 4,5, x2, 4, y2, 5. Sustituimos y nos quedan menos 2.5 metros sobre segundo. Después, para el inciso C, que son 4.5 segundos, ¿qué resultado nos dio? Correcto, 0 metros sobre segundo, o sea, 0. ¿Por qué? Porque si vemos aquí, transcurrió un segundo en el que la partícula no se movió, se mantuvo en la misma posición. Por eso su velocidad fue 0, porque no se movió. ¿Por qué también sé que es 0? Porque ya sé que la inclinación o la pendiente de una recta horizontal es 0. Entonces, la pendiente de cualquier recta horizontal va a ser 0 y por lo tanto todos los puntos que se encuentren sobre ella, pues su valor de pendiente es 0 y en este caso de la velocidad, pues también va a ser 0. Muy bien, y por último el inciso D para 7.5 segundos. Estoy sobre esta recta. ¿Y fue D? Correcto, 5 metros sobre segundo, porque la pendiente de esta recta es 5. Muy bien, excelente. ¿Alguna duda con este ejercicio? ¿No? ¿Ninguna duda? No. Ok. Entonces, vamos a ver. Último ejercicio del día de hoy. Dice, en la figura se muestra una gráfica posición-tiempo para una partícula que se mueve a lo largo del eje X. El inciso A nos dice, encuentre la velocidad promedio en el intervalo de tiempo t igual a 1.5 segundos a t igual a 4 segundos. Entonces, inciso A es velocidad promedio. El inciso B nos dice, determine la velocidad instantánea en t igual a 2 segundos al medir la pendiente de la línea tangente que se muestra en la gráfica. ¿Sí vemos la línea tangente? Es esta como verdecita que está aquí. Si la vemos, entonces si determinamos la pendiente de esta tangente que toca nuestra gráfica del movimiento de la partícula exactamente en 2 segundos, podemos calcular la velocidad de la partícula en 2 segundos, que era lo que les comentaba hace un momento, de que si en nuestra gráfica anterior, en lugar de ser todas estas rectas, hubieran sido curvas, la tangente es la recta que toca esa curva en un punto. Y eso es lo que tenemos aquí. Esta es nuestra gráfica de movimiento de la partícula, es una curva. Entonces, si trazamos la recta tangente que toca esta curva exactamente en este punto, podemos determinar la velocidad instantánea de la partícula. Y por último, el inciso C nos dice en qué valor de t la velocidad es 0. Ahorita vamos a llegar a esa. Primero, empezamos. El inciso A, queremos velocidad promedio. ¿Cuál es nuestra ecuación de la velocidad promedio?
final menos posición inicial entre tiempo final menos tiempo inicial. Muy bien, es correcto. Y lo queremos para el intervalo de tiempo de t igual a 1.5 segundos. Este es nuestro tiempo inicial. Vámonos a nuestra gráfica. Nuestra gráfica es esta, que es como anaranjadita, como cafecita, como marrón. Bueno, es esta curva. Entonces, me ubico en 1.5 segundos. Sigo aquí y encuentro aquí que la posición de la partícula en 1.5 segundos es de 8 metros. Entonces ya tengo posición inicial y tiempo inicial. Después voy a buscar la posición de la partícula en 4 segundos, porque 4 segundos es mi tiempo final. Me ubico aquí, 4 segundos, posición de la partícula, 2 metros. Entonces ya tengo posición inicial, tiempo inicial, posición final, tiempo final. Sustituyo mis datos. ¿Qué resultado nos queda? ¿Qué resultado tenemos? Menos 2.4. Menos 2.4. Menos 2.4 metros sobre segundo. Muy bien, ¿por qué? Porque tengo posición final aquí, 2 metros. Posición inicial aquí, 8 metros. Tiempo final, 4 segundos. Tiempo inicial, 1.5 segundos. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta aquí? Profe, yo ya me revolví. O sea, los 2 metros los puso porque... A ver, otra vez, nos ubicamos aquí. El inciso A nos dice, encuentre la velocidad promedio. Y ya sabemos que la velocidad promedio la calculamos con esta ecuación. Que esta ecuación nos dice que para la velocidad promedio es igual a posición final menos posición inicial entre tiempo final menos tiempo inicial. Es en este intervalo de tiempo, t igual a 1.5 segundos. Este va a ser nuestro tiempo inicial. Y es a t igual a 4 segundos. Este va a ser nuestro tiempo final. Entonces, vamos a ubicarnos aquí en nuestra gráfica. Tiempo inicial es 1.5 segundos. Aquí estoy en 1.5 segundos. Voy a ver cuál es la posición de la partícula en 1.5 segundos. Entonces me voy sobre esta recta y encuentro aquí que la posición de la partícula en 1.5 segundos está aquí, 8 metros. ¿Sí? ¿Sí lo vemos? Sí. Aquí. Sí. Muy bien. Ahora, la posición final de la partícula es en 4 segundos. Busco aquí los 4 segundos. Aquí están los 4 segundos. Me voy sobre esta recta y encuentro que en 4 segundos la partícula se encuentra aquí, en 2 metros. ¿Sí? Aquí está esta. ¿Sí? 2 metros. Sí. Entonces, la posición inicial de la partícula son 8 metros. La posición final de la partícula son 2 metros. El tiempo inicial de la partícula es 1.5 segundos y el tiempo final de la partícula son 4 segundos. ¿Sí? Que es lo que estamos sustituyendo aquí. ¿Sí? ¿Ya lo visualizamos mejor? Sí, ya. Ahora sí ya. Muy bien. Y hacemos operaciones y nos quedan menos 2.4 metros sobre segundo. Es negativo porque sabemos que va de regreso. ¿Sí? Estaba en 8 metros y regresó hasta donde están 2 metros. ¿Sí? Que quedamos, que es como si tuviéramos nuestra recta así. Entonces aquí es 0. Más o menos por aquí son 2, 4, 6 y como por acá son 8 metros. Entonces se encontraba aquí y se movió acá, es decir, regresó. Por eso nuestro signo negativo. Ahora, el inciso B nos dice, determine la velocidad instantánea en t igual a 2 segundos. Al medir la pendiente de la línea tangente que se muestra en la gráfica.
Entonces, me voy ahora a visualizar en dónde está esa recta pendiente, perdón, esa recta tangente que me están indicando, que es con la que voy a calcular la velocidad instantánea, porque toca aquí exactamente donde tengo 2 segundos a mi gráfica. Entonces, esta recta tangente es esta que está trazada de aquí. ¿Sí la vemos? ¿Es esta? Ajá. Es toda esta recta que toca la gráfica en 2 segundos y continúa hasta acá. ¿Sí podemos visualizar nuestra tangente? Sí. Sí, muy bien. Y como habíamos quedado que la velocidad, pues es la derivada de la posición con respecto al tiempo. Como no tengo ecuación, tengo una gráfica, entonces la velocidad es la recta tangente que está aquí en nuestra gráfica. Y para hacer ese cálculo, necesito calcular la pendiente. Y ya sabemos que la pendiente, pues es y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Entonces me voy a ubicar en estas coordenadas de mi recta tangente. Esta, que es el punto inicial, y este, que es el punto final. Entonces, este punto, ¿qué coordenadas tiene? Este punto. 11. No. Primero, 0. 0, ¿cuánto? Sí. 11. No, aquí son 13. 12. ¿Serían? 13. 13. Exacto. Para abajo serían 11. Para arriba, pues le aumentamos, serían 13. Entonces, mi coordenada de este punto sería 0,13. Que esto sería x1, y1. Ahora, voy con el otro punto, que sería el punto final. Aquí, ¿qué coordenadas tengo? 0,3.5. ¿Al revés? Ah, sí, es cierto, 3.5,0. 3.5,0. Es correcto. Entonces, aquí, ¿qué es lo que tengo? x2, y2. ¿Cierto? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. ¿Sí? Muy bien. Entonces, lo sustituimos en nuestra ecuación, que es y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Hacemos operaciones. ¿Qué resultado nos queda? 3.71 metros sobre segundo. Ok, nos quedan menos 3.7 metros sobre segundo. Entonces, la velocidad de la partícula aquí en 2 segundos es de menos 3.7 metros sobre segundo. Y por último, el inciso C nos pregunta que para qué valor del tiempo, o sea, para qué valor de t, la velocidad es 0. Observamos esa gráfica y para qué valor de t la velocidad sería 0. Nos acordamos aquí en nuestro ejercicio anterior de en qué momento teníamos una velocidad 0. Si nos acordamos, cuando la velocidad es 0, ¿qué valor debe de tener la pendiente para que la velocidad sea 0? 0 también. 0 también. Entonces, si la pendiente es 0, ¿cómo es su gráfica? ¿Cómo quedamos? Es lineal y está derecha, ¿no? Ajá, es una línea recta horizontal. Entonces, aquí, ¿en dónde encontraríamos esa tangente? ¿O en qué punto podríamos trazar esa tangente para que sea una línea recta horizontal? ¿En 4 segundos? Exacto, en 4 segundos. Aquí. Porque si trazo una línea
recta horizontal paralela al eje de las T's aquí, pues tendría que ser esta. Marca. Bueno, esta es la que nos estaría indicando. ¿Sí la podemos visualizar? Esto ya no pinta. Ok, pero sí visualizamos la línea. No, ya no pinta. Sí, muy bien. Entonces, como sería aquí, tendríamos que para qué valor de t, la velocidad de 0, pues sería para t igual a 4 segundos. Ya no me deja avanzar. ¿Sí? Ay, algo pasó. Ok, pero ustedes sí me escuchan, ¿verdad? Sí, ok, sí, es que ya se detuvo mi presentación, ya no está avanzando. Pero bueno, entonces tenemos que en el valor de t igual a 4 segundos, la velocidad sería 0. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta aquí? Ninguna duda. Bueno, nos vamos a llevar tarea. Tarea es hacer nuestro cuadro resumen del primer capítulo. Se los mando con su representante de grupo y hay que hacer el alfabeto griego. Les envío todas las instrucciones. Sí, entonces chicos, hasta aquí terminamos nuestra clase por el día de hoy y nos vemos mañana viernes. No, nos vemos hasta el próximo martes. ¿Sí? Muy bien, pues bueno chicos, muchas gracias por su atención. Cuídense mucho. Los veo el próximo martes. Que tengan bonita tarde. Gracias, doctora. Igualmente, Igualmente. muchas Hasta luego. gracias. Muchas gracias chicos. Igualmente. Hasta luego. Cuídense mucho.